Muy buenos días, hermanos. Muy bien, los invito a ir a la carta a los Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses. Seguimos con nuestra serie sobre Colosenses, arraigados y edificados en Cristo. Y hoy el título de la predica es Cristo sobre todo. Cristo sobre todo. Y hoy también es el Día de las Madres, ¿cierto? Que es un día especial y pues queremos darle gracias a Dios por nuestras madres y las que están aquí en la congregación también esta mañana. Y yo estaba pensando, ¿qué hacen ustedes para celebrar el Día de la Madre? Pues los niños pueden pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Los niños desobedientes van a portarse mejor hoy, ¿cierto? ¿Sí o no? Incluso un niño desobediente trata de obedecer un poco más en el Día de la Madre, creo. Y estaba pensando, pues yo no tengo a mi madre tan cerca, pero cuando he podido estar con ella, trato de hacer ese día especial para ella, honrarla en todo, ¿cierto? Y tratar de hacerlo de manera intencional, porque no es por accidente que suceda o sucede eso, sino que debe ser algo que hacemos intencionalmente. Y pensaba que a quién debemos honrar en nuestra vida por encima de todos. A Dios. Y hoy vamos a ver a Cristo Jesús por sobre todo, porque Él es el Hijo de Dios. Miren conmigo Colosenses 1:18 y vemos ahí de donde saqué el título. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar. Es lo que quiere decir esa palabra preeminencia, el primer lugar en nuestra vida, y no solamente en nuestras palabras, sino en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra meditación. En todo momento, Él debe tener el primer lugar. Lamentablemente no es así siempre, ¿verdad? Pero como cristianos, si conocemos a Cristo, debemos darle el primer lugar en todo sentido de esa palabra. Recordemos lo que hemos escuchado hasta aquí. Escuchamos de una iglesia floreciente. ¿Recuerdan eso? La primera predica, hablamos de cómo el evangelio nos da crecimiento en todo sentido. Hace 8 días vimos una oración de Pablo, como él siguió orando para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hablamos de cómo él nos fortalece conforme a su glorioso poder. Espero que les haya ido bien esta semana pasada con eso, en las debilidades y todo. Y miren cómo terminó el pasaje que vimos la vez pasada. Ahí en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el 15 sigue hablando de ese Hijo de Dios y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a ver hoy, vamos a ver mucho sobre el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y por qué Él merece toda la gloria, toda la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas? Y vamos a ver que es por 3 relaciones que Él tiene. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por el mensaje de tu palabra cada semana, Padre, como iglesia, que como iglesia abrimos tu escritura, Padre, podemos aprender cosas maravillosas. Y lo que vamos a ver hoy, Padre, nos enseña mucho sobre tu Hijo, quién es Él y la relación que Él tiene contigo, con la creación, con la iglesia. Y Padre, nuestro deseo es exaltarlo durante este tiempo, pero no solamente aquí, sino en nuestras vidas, Padre. Oramos que tú nos guíes para poder hacerlo, que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra, entender quién es Cristo
para poder darle el primer lugar en todo momento de nuestras vidas. Perdónanos las muchas veces que no lo hemos hecho, Padre, y ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. El bosquejo va a ser muy sencillo. Debemos darle a Cristo la preeminencia en todo por tres relaciones que Él tiene. Primeramente, su relación con Dios. Segundo, su relación con la creación. Y tercero, su relación con la iglesia. ¿Ok? Más fácil, así. Miremos el 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí vemos primeramente su relación con Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando pensamos en esa palabra imagen, ¿qué quiere decir eso? Si miramos una moneda que tiene una imagen quizás de algo, ¿qué hace? Pues nos hace pensar en la cosa que está representada, ¿cierto? Cuando pensamos también en nosotros, la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. ¿Qué quiere decir eso? Pues habla de que Él nos hizo para representarlo, que nosotros reflejamos algo de su carácter en nuestra vida, de su esencia. Pero esos son usos de esa palabra que no son perfectos, ¿cierto? Cuando usamos una palabra humana para hablar de Dios, tenemos que recordar que usamos algo que no refleja perfectamente su esencia. ¿Por qué? Porque su esencia es infinita. Y cuando hablamos de una palabra de Dios, siempre estamos tratando de entender un poco cómo es Él. Pero cuando la palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿cómo es esa imagen del Hijo de Dios del Padre? Como Él es Dios, es una imagen perfecta. Es una imagen perfecta. Entonces, el Hijo de Dios, incluso antes de su encarnación, es la imagen del Dios invisible. ¿Y por qué? Porque comparten la misma esencia. Todo lo que es el Padre en su esencia, lo es el Hijo. Todo lo que es el Padre en su esencia lo refleja el Hijo porque es la misma imagen del Padre, del Dios invisible, el Padre. Entonces, cuando pensamos en eso, vemos que es una enseñanza muy importante. Y como hablamos un poco en la introducción al libro, había unas falsas enseñanzas, lo que llamamos herejías, sobre el Hijo de Dios. Y no sabemos muy a ciencia cierta cómo era la falsa enseñanza, pero podemos ver aquí cómo Pablo enseña que algunos tenían una idea falsa sobre el Hijo, como pasa igual hoy día. Porque muchos hoy día podrán creer que el Hijo es una creación del Padre o algo así. Algunos creen que el Hijo llegó a existir en el momento de su encarnación, que no existía antes. Pero vamos a ver aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Y si pensamos en pasajes que hablan de Cristo, hay tres en los cuales yo pienso que hablan de esto de una manera muy especial. Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1. Y vamos a mirar Juan 1 primeramente. Porque esto nos va a retar un poco el pensamiento, pero aquí vamos. Juan 1:1. ¿Están ahí, hermanos? Sí, ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí, ¿qué vemos? Hemos visto este pasaje varias veces, pero vemos que el verbo comparte la misma esencia con el Padre. ¿En dónde lo vemos? La última parte, ¿cierto? Porque cuando dice que el verbo era, o en el principio era el verbo, eso habla de su eternidad. Cuando vemos que el verbo era con Dios, habla de una relación personal con el Padre. Y cuando vemos que el verbo era Dios, ahí vemos su esencia, porque así
es la gramática. Pues si quisiéramos estudiar la gramática, habla de su esencia que comparte la misma esencia con Dios el Padre. Miren el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, vamos a leerlo juntos a una sola voz. ¿Les parece? El 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos esa idea del Padre, y por eso cuando leímos sobre el verbo, podemos entender que está hablando del Hijo, y aquí vemos que Dios es el Padre y habla de esta relación. Entonces la idea de una imagen perfecta del Dios invisible es lo mismo que hablar del Hijo del Padre. Es curioso, personas me han dicho, cuando han conocido a mi papá, o si lo conocen, me dicen, Jonathan, tú eres idéntico a tu papá. Caminas como él, te pareces a él en todo. Pero cuando pensamos en eso, yo no soy la imagen perfecta de mi papá, ¿cierto? Comparto la esencia humana, una mitad de mi papá, una mitad de mi madre, pero cuando pensamos en el Hijo de Dios, Él comparte la misma esencia. Y es por eso en Juan 14, Tomás le pregunta o le dice a Jesús, Jesús, muéstrenos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? Si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque es la imagen del Dios invisible. Es el Hijo del Padre. Entonces comparten la misma esencia. Ahora, miremos el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente, hermanos, cuando hablamos del Padre y del Hijo, esas palabras nos ayudan a entender un poco sobre esta relación. ¿En qué momento llegó el Hijo a ser hijo? Siempre lo ha sido, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un hijo es concebido en un momento de tiempo. Pero cuando hablamos de Dios, elevamos ese conocimiento al Dios eterno. Si el Padre tiene un hijo, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno, ¿en qué momento llegó a ser hijo? Siempre ha sido hijo. Y por eso en la teología hablamos de la generación eterna del Hijo. No tiene un comienzo esa relación, sino que es una relación eterna del Padre con su Hijo y con su Espíritu. Miremos Hebreos 1:3 también. Bueno, vamos a leer el 1 al 3. Y aquí vamos a ver una palabra que se traduce igual en español, es un poco diferente en griego, pero nos da la misma idea. Aquí Hebreos 1, ¿están ahí? Sí, bien. El 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, algo que acabo de recordar, la palabra verbo en Juan 1:1 es la palabra logos, que se puede traducir también como palabra. Entonces, cuando decimos que ha hablado por el Hijo, es natural. El Hijo es la palabra de Dios. Entonces, habló, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos que dice la imagen misma de su sustancia. Y nuevamente no es la misma palabra en el original, pero da la misma idea de que es una imagen perfecta del Padre que revela la esencia del Padre porque comparte la misma esencia. Miremos nuevamente Colosenses 1. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, y eso lo vemos también en el 19.
Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y uno podría hablar en qué momento agradó al Padre, pues eternamente. Le agradó que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. Es decir, comparten la misma esencia. Lo vemos también en el capítulo 2, el versículo 9. Esto ya hablando de su encarnación, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces pregunta, ¿cuánto de la deidad de Dios tiene el Hijo? Toda la deidad. No podemos hablar de dividir a Dios en partes. Dios no está compuesto de partes. Él es un Dios simple en su esencia, que es espíritu en esencia. Entonces, todo lo que es el Padre en esencia, también lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. La única distinción entre ellos es una distinción personal. Y aquí vemos la paternidad del Padre y bueno, voy a usar la palabra técnica, la filiación del Hijo, es decir, esa relación de Padre e Hijo entre ellos. Entonces, ¿por qué es importante esta doctrina? ¿Será importante? Si empezamos a hablar del Hijo como una criatura de Dios, ¿cómo nos podría salvar? ¿Quién es el único Salvador? En el Antiguo Testamento dice que yo, Jehová, yo soy. No, bueno, yo, Jehová, yo, fuera de mí no hay quien salve. ¿Cierto? Ustedes saben que aquí en el púlpito se me van todos los versículos. Pero ahí dice en Isaías, dice que fuera de mí no hay quien salve. Entonces Dios es el único que salva. Pero vemos aquí que Cristo comparte la misma esencia con Dios y es por eso que puede salvar. Y de hecho, uno de los primeros debates en la teología era sobre el Hijo. Y había un señor que se llamaba Arrio, nuestro enemigo Arrio, en el siglo III o IV. Entonces, Arrio, él decía que el Hijo era una criatura. Y escuchen lo que él dice. Está hablando en una carta y habla de un obispo que estaba en su contra por lo que él enseñaba. Dice que el obispo nos maltrata y persigue muy severamente y nos causa mucho dolor. Nos ha arrojado de la ciudad como ateos por no estar de acuerdo con él en lo que públicamente predica. Es decir, que el Padre lo fue siempre y que el Hijo lo fue siempre, que el Hijo es igual al Padre. ¿Por qué? Porque Arrio decía que en un momento no existía el Hijo llegó a existir y decía que Dios el Padre era más grande en su esencia que el Hijo. Él sigue diciendo, nos persiguen porque decimos que el Hijo tiene comienzo, pero que Dios es sin comienzo. Más adelante, otra persona de esa época dice sobre él, Arrio compuso cantos para el mar, para el molino y para el camino y les puso música apropiada. Y dicen que en ese entonces todo el mundo, tú ibas a la peluquería y estaban hablando de la Trinidad, del Hijo, estaban cantando canciones. Y yo pensé que si Arrio fuera Samario, estaría cantando reggaetón sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque él sabía cómo llegarle a la gente con su mensaje malvado. Cómo llegarles para decir, no, que el Hijo no es Dios en esencia, el Hijo tiene un comienzo, el Hijo no tiene la misma gloria que el Padre, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él es la imagen del Dios invisible. Él comparte la misma plenitud de la deidad porque es Dios en esencia. Y hermanos, podríamos ir a otras congregaciones para escuchar otro mensaje, ¿cierto? Pero, ¿cuál debe ser nuestra autoridad? Lo que vemos aquí. Obviamente, este pasaje se presta para torcerse. Miren conmigo entonces, bueno, voy a decir otra cosa, que en nuestra vida práctica, ¿qué diferencia hace esto? Si entendemos quién es el Hijo, su relación con el Padre,
Pues primeramente, la palabra habla de contemplar al Hijo, contemplarlo, adorarlo, meditar en quién es Él. Y sencillamente yo estoy tomando un curso sobre la Trinidad los sábados por internet y yo estoy ahí, me siento como un bebé. Es decir, el profesor dice cosas porque él sabe mucho más que uno sobre la Trinidad y yo me quedo ahí como, wow, asombrado. Porque cuando empezamos a tratar de hablar de la Trinidad, vemos ahí nuestra debilidad para entender a Dios, pero también podemos adorar al Hijo. Podemos postrarnos ante Él y decirle, Jesús, Señor Jesús, yo no entiendo todo de tu esencia, pero yo entiendo una cosa. Tú eres verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso tú pudiste salvarme. Porque Él tenía que ser Dios para pagar por todos nuestros pecados. Bueno, tenía que ser Dios para, sí, ser hombre para morir y ser Dios para satisfacer la culpabilidad de todos nuestros pecados, ¿cierto? Si fuera solamente un hombre, no podría morir por todos. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Y podemos adorarlo por eso. Y eso también produce en nosotros mucha humildad. Porque si tú dices, no, esto es pan comido, eso es fácil. Yo puedo explicar al Hijo de Dios fácilmente. Creo que debes estudiar más. Porque cuando hablamos de esto, tenemos que reconocer que Él sobrepasa nuestro entendimiento. Y no vamos a hablar tanto hoy de cómo puede un hombre tener dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Es un misterio de nuestra fe que nos debe producir humildad en nuestra vida. Entonces, por su relación con Dios, debemos darle el primer lugar. Miremos la segunda relación. Aquí, su relación con la creación. El 15, la segunda parte dice, voy a leer todo el versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí vemos su relación maravillosa con la creación. Y aquí vemos una frase un poco difícil en el 15. El primogénito de toda creación. En español, ¿qué significa primogénito? Exacto. En el diccionario dice, dicho de un hijo primero en orden de nacimiento. El primogénito mío se llama Lucas, ¿cierto? Y recuerdo el día que nació y le llevo ¿cuántos años? Como 25 años, etcétera. Y en eso podríamos pensar, como dice que es primogénito de la creación, es una criatura. Pero resulta que la palabra tiene otro significado, que habla no de primero el nacimiento, sino que habla de los privilegios asociados con la primogenitura, con la primogenitura. Y miren conmigo el Salmo 89. El Salmo 89. Y vamos a ver la misma palabra. Y dice aquí en el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y ahí en el contexto está hablando de David. En el 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y después dice, yo también le pondré por primogénito. Entonces, cuando pensamos en primogénito, obviamente David no fue el primogénito de sus hermanos. Él fue el último hijo, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, hablar del primogénito, aquí está conectado con su,
bueno, con su posición, ¿cierto? ¿Cuál sería la palabra? Wow. Su posición, su excelencia, su importancia, ¿cierto? Bueno, entonces eso nos ayuda a ver que la palabra sí se puede usar con ese significado. Regresemos a Colosenses 1. Porque la pregunta surge si la palabra primogénito tiene dos significados, uno sobre primero nacido y segundo más conectado a los privilegios de la primogenitura. ¿Cómo escogemos entre esos dos significados? Por el contexto, ¿cierto? Y es interesante, si estamos caminando por la calle y escuchamos una conversación de dos personas y escuchamos una palabra, quizás podemos pensar que le entendemos, pero ¿quién la va a entender? Esas dos personas, porque tienen el contexto. Y uno que pasa y escucha una sola oración, escucha una sola palabra, puede equivocarse grandemente, ¿no es cierto? Como suelo decir, la palabra llave, ¿qué significa? Bueno, tiene muchos significados, ¿cierto? Depende de quién esté hablando y sobre qué. Puede ser un plomero, o puede ser alguien en la calle, hey, llave. Eso es diferente, ¿cierto? Y un gringo que no entiende eso puede equivocarse mucho. Pero en el contexto aquí, sabemos por el contexto, ahí dice que es el primogénito de toda creación. ¿Y qué dice después, iglesia? ¿Cuál es la siguiente palabra? Porque esa palabra es supremamente importante. El primogénito de toda creación, porque, y no debe haber un punto ahí, porque va conectado el 16 con el 15, porque en él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Entonces, decir que el primogénito es el primero creado, cuando el 16 dice que en él fueron creadas todas las cosas, no tiene sentido. Él es el creador, ¿sí? Entonces, las versiones que traducen el primogénito sobre toda creación son buenas traducciones, porque así se puede entender. El primogénito sobre toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahora, la versión de los testigos de Jehová, ¿ustedes han mirado este pasaje? La versión anterior de ellos decía todas las otras cosas y ponían entre corchetes la palabra otras. ¿Será que eso cambia el significado? Totalmente. Porque ellos, ¿qué quieren decir? Que Él es la primera creación de Jehová. Entonces traducen, o no traducen, sino que tuercen al añadir esas palabras todas las otras cosas. Lamentablemente, la nueva versión de ellos del 2019 quita los corchetes y ya dice todo lo demás. Lo cual, o sea, en el original no está esa palabra y cambia el significado totalmente. Porque debemos entender que Él es el creador. Él es eterno en su esencia. Él no tiene principio ni fin. Entonces, decir que Él es la primera creación o la primera criatura no tendría ningún sentido. Bien, miremos también, bueno, si pensamos en eso, entonces el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí cuando vemos eso de tronos, dominios, principados y potestades, habla de los ángeles, de los poderes, de ese mundo que Él creó, y obviamente después algunos cayeron de su estado de perfección y son los demonios, pero Él los creó buenos. Ahora, había quizás un problema entre los colosenses de darle un lugar elevado a los ángeles. Entonces aquí Pablo está recalcando, no, Él es el creador incluso de todos los rangos de ángeles. Entonces, ¿para qué darles a los ángeles un lugar que solamente el Hijo de Dios merece?
También dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Es eterno, ¿cierto? Si es antes de todas las cosas, ¿en qué momento empezaron a existir las cosas? Cuando Dios creó. Entonces aquí vemos también una doctrina que se llama la doctrina de las operaciones inseparables de la Trinidad. Y perdonen que hable de teología, pero es importante. Porque cuando Dios creó, ¿cuál persona creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres crearon, ¿cierto? Los tres juntos, porque toda obra externa de la Trinidad es indivisible. ¿Qué quiere decir? Cuando el Padre hace algo, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo lo hace también. Y vemos aquí que el Padre creó por medio del Hijo en el Espíritu Santo, como dice Génesis 1:2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Él es creador. También en el 17, la última parte es sorprendente. Y todas las cosas en Él subsisten. Si ustedes hablan con un científico y le pregunta cómo subsiste el universo, ellos pueden llegar a cierto punto y después no. Incluso busqué un artículo esta semana de la revista Discover, una revista científica. Y el título de un artículo era El pegante que hace subsistir el mundo. Escuchen lo que dices. No sabes lo que son las cosas, tú que las tienes en las manos. ¿Okay? Si tenemos algo en la mano, no sabemos qué tenemos ahí, ¿verdad? Átomos. Sí, las cosas están hechas de átomos. Y cada átomo es un núcleo orbitado por electrones. Cada núcleo está construido de protones. Cada protón está, pero ahí llegas al límite. Dentro del protón se encuentra la verdad profunda e inquietante. Las cosas están hechas de nada o casi nada, unidas por pegante, mucho pegante. Miren cómo los científicos, hablan de pegante, pero ¿qué es eso? Ellos no saben. Ellos no saben. Y estaba pensando, hablar de la física cuántica y hablar de la Trinidad son similares. Porque llegas a un punto en donde dices, wow, yo no entiendo esto. Y ellos no entienden. Y ellos dicen, ¿cómo subsiste todo? Ellos no saben. Ellos dicen, no, algún día lo vamos a saber. Pero hermanos, tenemos la respuesta aquí. ¿Cómo subsiste el universo? Dice, todas las cosas en él subsisten. Es decir, él sostiene el universo por su palabra. Como dice en Hebreos 1:3, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo está en su mano. Todo lo que existe está en su mano y él está sosteniéndolo todo. ¿Será que él merece la gloria? ¿Será que él merece la preeminencia en nuestra vida? ¿Será que podemos dejarlo a un lado y decir, no, voy a vivir mi vida sin Cristo? No sería posible, ¿verdad? Y no es posible, porque de hecho nuestro cuerpo subsiste porque Él lo sostiene con la palabra de su poder. Entonces, Él es el creador, Él es eterno y por eso debemos adorarlo, por eso debemos darle el primer lugar en nuestra vida y creo que rara vez pensamos en eso. ¿Cuántos amanecimos hoy pensando, Cristo está sosteniendo el universo con su palabra? Pero eso nos ayuda a darle el lugar que Él merece, ¿cierto? Miremos el 18 para ver la tercera relación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos aquí algo que sorprende también, porque hemos hablado de él como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pero aquí vemos su relación con la iglesia. ¿Y cuál es su relación con la iglesia? Dice ahí en el 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. Es decir, Él es quien creó a la iglesia. Él es quien gobierna sobre su iglesia. Él es quien merece toda la preeminencia en nuestra iglesia, en nuestra vida, en todo sentido. Y lamentablemente muchas veces no estamos pensando en eso. Porque a veces una iglesia puede convertirse en otra cosa, ¿cierto? De pensar en personalidades, pensar en amigos, lo cual está bien, pero olvidar que el centro de la iglesia debe ser Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando tomamos una decisión como iglesia, ¿con quién debemos consultar? Con Cristo, con su palabra, ¿cierto? Cuando pensamos en qué significa ser iglesia, tenemos que unir ese pensamiento con Cristo Jesús y entender que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y cuál sería la obra más importante que vemos aquí en estos versículos? Habla ahí en el 18, el primogénito de entre los muertos, Él resucitó, ¿cierto? Habla ahí en el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y eso no es solamente algo para otros, pero miren el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y voy a decirlo en ustedes o en nosotros. A nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo, ¿qué, iglesia? Malas obras, ahora nos ha reconciliado. Vemos aquí su obra de reconciliación. Y eso habla de que había una enemistad entre nosotros y Dios. ¿Y por qué? Por el pecado nuestro, ¿cierto? Las malas obras. Y en eso es solamente pensar, hasta hoy podríamos pensar en algunos pecados ya, ¿verdad? Cosas que pensamos, cosas que quizás hemos dicho, las cosas que hemos hecho, las actitudes en nuestro corazón. Perdón, y la palabra de Dios llama eso malas obras. Y por esas malas obras estamos apartados de Dios. Pero aquí dice que Cristo nos reconcilió. ¿Cómo pudo reconciliarnos? Como vimos en Juan 1, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él nos reveló al Padre y como es hombre, Él pudo morir por nuestros pecados. Porque Dios no puede morir, pero en su naturaleza humana murió para reconciliarnos con el Padre. Y me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto, pensar en eso de la imagen del Dios invisible, pero después habla de la sangre de su cruz. Después habla en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Entonces son dos ideas que en nuestra mente casi no caben, ¿cierto? El Dios Todopoderoso se encarnó, vino a este mundo y tomó sobre sí una naturaleza, o sea, ¿cómo se dice? Se apropió de una naturaleza humana,
un cuerpo para morir por nosotros en esa cruz. Y eso habla de una reconciliación. Y yo pienso aquí también en el 22, miren qué tan maravilloso es esto. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso habla de lo que la canción Glorioso Intercambio, cuando dice esa canción, su rectitud por la fe mía es. Porque en nosotros Dios, ¿qué ve? ¿Qué ve Dios en tu vida? Él ve todo, ¿cierto? Él ve el pecado tuyo, el pecado mío. Entonces la única forma de estar delante de Él así es arropados con la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo. Porque sin esa rectitud no tendríamos nada. No tendríamos absolutamente nada, sino condenación eterna. Y tenemos que recordar eso. Que Él merece la preeminencia en nuestra vida porque Él es quien nos reconcilió si hemos recibido a Cristo por fe. Y dice allí para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esta semana pasada leí algo sobre una aplicación nueva que es toda la moda entre los jóvenes, que se llama Be Real, que es como sé real. Entonces dicen que es una aplicación anti-Instagram. Todo lo que es Instagram esta aplicación quiere ser algo diferente. Entonces cada día te envía un aviso en cualquier momento del día y tienes 2 minutos para subir una foto de lo que estás haciendo realmente. En 2 minutos no alcanzas a arreglarte, maquillarte, cambiar de ropa, ¿verdad? Es simplemente en dónde estás tú y así es la realidad. Y dicen que está creciendo mucho esa aplicación. Ahora, desde que compré un celular nuevo esta semana pasada, instalé Instagram, pero no he puesto la contraseña. Y estoy feliz, hermanos, porque eso en Instagram, ¿qué presentamos? Todo lo que queremos que la gente vea, ¿cierto? Pero ¿cómo nos ve Dios? Como somos. Él nos ve como somos realmente. Nadie puede fingir lo que es. Y en Instagram puedes tomar 200 fotos para finalmente escoger la mejor, ¿verdad? Y decir, no, esta sí. Pero Dios, es con filtros, con todo. Pero Dios nos ve como somos. Y es por eso que necesitamos a Cristo. Cada uno de ustedes y yo necesito a Cristo. No hay otra forma de comparecer delante de Dios si no es por medio del Hijo de Dios. Y eso aplica a todos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños aquí, porque ninguno de nosotros tiene méritos ante Dios el Padre. Y es por eso que Pablo habla de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puede vernos Dios de esa manera si seguimos siendo pecadores? Pues en el momento de arrepentirte y creer en Cristo, ¿qué pasa? Dios te une a Cristo, Dios te arropa con la rectitud y la justicia de Cristo y Dios te ve en Cristo sin pecado, sin mancha e irreprensible. Es una verdad gloriosa. Y desde este púlpito predicamos esto cada domingo. ¿Por qué? Porque no hay otra esperanza. Si alguien te ofrece otra esperanza, no, prueba con esto. Trata de llegar a Dios con esto y quizás te funcionará. Pero la palabra de Dios dice aquí, habla de un evangelio de esperanza. Miren el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y hermanos, tenemos un privilegio de escuchar la palabra de Dios cada semana, ¿cierto? Cada cuánto necesitamos el evangelio.
todos los días, ¿cierto? Y como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que escucharnos menos y predicarnos más el evangelio. Porque cuando empezamos a escucharnos, salen pensamientos del corazón, salen pensamientos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y tenemos que recordar el evangelio. Es solamente por nuestro Señor Jesús que podemos ser presentados de esa forma. Y por eso Él merece toda la gloria, toda la preeminencia en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿Quién es la persona más importante para ti? Si pensamos, hay personas importantes en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra madre, si vive todavía, debe ser importante para nosotros hoy. Llámenla, invítenla a comer, consiéntanla, ¿cierto? Pero ¿quién debe ser más importante que la mamá? Cristo Jesús, ¿cierto? Por lo que hemos visto, por su relación con Dios el Padre, es la imagen misma, perfecta del Padre. Por su relación con la creación, Él es el creador, en Él subsisten todas las cosas. Y sobre la iglesia, Él es la cabeza, Él es quien permite que seamos reconciliados con el Padre. Y por eso debe tener la preeminencia en nuestra vida. Ahora, cuando pensaba en eso, pensaba en Pedro. Porque a nivel práctico podemos ver muchos extremos en Pedro. Y yo pensé en una ocasión en donde él no le dio la preeminencia a Cristo. Cuando él estaba ahí al lado de la fogata, Jesús estaba con el concilio, lo estaban maltratando y Jesús estaba dando la respuesta como Dios quería. Pero ¿qué hacía Pedro? Una criada le pregunta, le dice, tú estabas con él, yo sé. ¿Y qué dice Pedro? Lo niega, empieza a maldecir, dice, ni lo conozca. Y empieza a hablar barbaridades ahí con una criada. ¿Por qué? Porque en ese momento él tenía la opción, la posibilidad de darle el primer lugar a Cristo. ¿Qué debía decir? Sí lo conozco, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, yo quiero estar con Él y si me toca morir con Él, lo haré. Pero hizo todo lo contrario. Y eso es lo que pasa en nuestra vida muchas veces cuando hay un momento de prueba, ¿cierto? Cuando hay una tentación ahí, tienes que tomar la decisión si vas a darle a Cristo el primer lugar o si vas a ponerte a ti mismo en el primer lugar. Porque poner a Cristo no es fácil. Eso requiere valentía. Eso requiere amor por Él, pero lo podemos hacer. Y después pensé en cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de Pedro y qué pasó. Dios lo transformó. Y lo vemos en Hechos 2. ¿Y cómo está Pedro en Hechos 2? Está ante miles de personas y él predica el evangelio con denuedo, con valentía, con fuerza. Y él dice, ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes crucificaron a este Jesús a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Y él en ese momento estaba poniendo a Cristo en el lugar que merece, de preeminencia, de ser el primero en su vida, de no importarle lo que digan los demás, porque Cristo es más importante. Y Él merece ese testimonio de cada uno de nosotros. Y yo sé que hoy es quizás más fácil, ¿verdad? Por ser domingo. Pero mañana comienza la semana laboral y ya empiezan las pruebas, las presiones, las dificultades. Y tenemos que darle a Cristo el primer lugar en nuestra vida. Bueno, eso puede comenzar esta tarde ahorita también. Pero lo que quiero decir es que debe ser preeminente en todo momento en nuestra vida. No solamente aquí, porque es fácil cantar, es fácil levantar las manos y darle el primer lugar y amén por eso. Pero la prueba más grande es en nuestra vida de forma práctica. ¿Cómo le vamos a dar el lugar que Él merece? En nuestro hogar, con nuestros papás,
con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo le vamos a dar el lugar que él merece? Porque yo no quiero ser como Pedro al lado de la fogata. Yo quiero ser como Pedro cuando él predicó, ¿cierto? Y todos queremos hacerlo,